Buenos días, aquí estoy a ver si logro invitar a Santiago, Santiago Porras. Okay. Estamos invitando a los que están en vivo, dice que estoy grabando. Ahora ¿Cómo está? estoy aquí ya. Aquí estamos, lo hice, Estamos ahí. Ah, lo hice. excelente, excelente. Sí, no es tan complicado, sobre todo después que uno hace algo por primera vez. ¿Te acuerdas que en el club de escribidores que tenemos aquí en Caracas, bueno, y en el mundo, porque ahora es digital, una vez hubo un tema que se llamaba ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y Ajá, sí. eso quiere decir enfrentarse a nuevos retos, a, digamos, al desapego también, porque cuando uno hace cosas distintas es que probablemente está saliendo de la zona de confort. Mire, se Entonces, están bueno, uniendo gente. Luis Grau, arquitecta Gilda Gilda Vivian, Bien. Sí, bienvenido. Gilda. Son bienvenidos. Hay cuatro. No sé, hay como que hay más. Está Juan Pablo, Juan Pablo. ¿Quién más ves? Bienvenido. Bueno, aquí dice que hay tres y están los tres ahí. Habían cuatro, y ahora hay tres. Ahora hay Ahora hay cuatro. cuatro. Ángela Ángela Feijó, Feijó, imagínate, qué honor, bienvenida. Qué honor. qué honor, Ángela. Qué- Tú sabes que mm, ayer vi que había un vivo con tres personas, así que una de estas palabras habitadas podemos invitar a Ángela y conversamos los tres. sí, yo creo que ese es Hello, Hello, sí, sí. Sería buenísimo hacer un entre tres con Sí, Ángela. Y bueno, desde Chile está saludando Gilda. Bienvenida, Gilda. Saludos. Y Juan Pablo, bienvenido, hijo. Es mi hijo, Juan. Hey, Juan Pablo. Pero mira, podemos preparar eso. con Dijo que gusto. con gusto, dijo Ángela. Será un encanto de conversación, seguramente. Sí, además podemos escoger un tema que le sea ajeno a Ángela, como por ejemplo la escritura salvaje. Ese es un tema para ella delicioso, porque ella Sí, tiene su programa de escritura salvaje. sí, claro. Sí, sí. Para los que Está, nos escuchan, está. Ángela fue la Sí, dale, dale. coordinadora del Club de Escribidores de Caracas durante los primeros años que por cierto, acabamos de cumplir siete, 7 años escribiendo. Y bueno, y para los que nos van a ver en vivo y nos van a ver en diferido, se llama Club de Escribidores.blogspot.com. Ahí nos pueden ver y bueno, ven lo que escribimos. Eh, Creo que estoy congelado. O eres tú, será mi señal. Déjame ver si me... No hay corazoncitos, entonces Santiago. Si pueden escribir, si me escuchan. Se salió Santiago. Ah, Santiago se... Vamos a esperar a que vuelva a entrar. No vemos a Santiago. Qué bueno, Ángela. Seguro va a ser una conversación interesante. Eh, ¿Cómo hago para invitar a Santiago otra vez? Tengo que esperar a que él me agregue un comentario. ¿Dónde lo busco? Aquí. Eh,
A mí sí me ven, sí, es que yo soy el anfitrión hoy. La otra vez fue él. Agregar un comentario. Santiago Porras envió una solicitud para estar en vivo, transmitir en vivo con Santiago. A ver si Santiago regresa. Ya le di que sí. Hola Santi, qué raro que se te fue la señal. Se cayó un momento aquí, y ya volví. Ya está, no pasa nada, ya estamos aquí. Ajá, estabas diciendo bueno, ya son las 5, pero para completar la conversación antes de empezar, ¿cómo era en qué te quedaste? Esto es lo bueno de este De- sistema, ¿vale? dime, ¿en dónde te quedaste tú de lo que yo estaba diciendo? De Porque de organizar, repente, organizar la conversación con Ángela. sí, Este, pero ya nos dijo que sí. sí, ya vamos a hacerlo. Mira, Gilda pregunta que desde dónde están desde Venezuela. Entonces nosotros estamos desde Venezuela, Alberto, y yo estoy desde Barcelona, España. Sí. Estamos actuando desde diferentes lugares. Qué maravilla la comunicación moderna. A mí me encanta. Claro, la tecnología, por eso entre dos, es entre dos continentes también, ¿no? Sí, Tenemos, también. como dicen en España, tenemos el charco en el medio. Y Eh, esto lo acerca. Estamos a nada, a un clic. y además España es la madre España. Sí, señor. Bueno, Lo digo. de donde probablemente surgieron algunos miedos. Bueno, esos miedos son importados también, ¿no? Hay muchos miedos bueno, que heredamos. A veces uno tiene unos miedos que no, a menos que los analice, dice, bueno, los analice no solamente dentro de uno, sino en la familia, ¿no? Porque a veces uno se reconoce diciendo cosas y haciendo cosas. Bueno, lo hemos conversado antes en conversaciones informales, que de repente dice, esto lo hacía mi papá o esto lo decía mi mamá. De repente uno se reconoce haciendo cosas que hacían ellos. Sí, sí, bueno, somos narrativos y narramos cosas y entre las historias quedan para siempre, muchas, sobre todo las historias que tienen que ver con espantos, aparecidos, cosas que yo me acuerde, pues, ¿no? De esas historias que te echaban los abuelos y los abuelos, los padres a los hijos, de los hijos a los nietos. Hoy en día ya yo he llegado a ese nivel de estar echando cuentos de ese tipo a mis nietos. Entonces, imagínate, antes era de mi abuela, después mi papá, después yo a mis hijos, o mis hijos a mí. Claro, antes Pero estábamos hablando ahorita que para prepararnos, estábamos hablando de las festividades, ¿no? De todos los 21 que son los solsticios y los equinoccios. sí. Que en Venezuela también nosotros celebramos la luna llena de resurrección. Bueno, cristiano es el domingo de resurrección, pero en realidad la primera luna llena de primavera, que en Europa las fiestas paganas eran quemar muñecos de paja para celebrar que se fue el invierno y regresan las flores y los pájaros y la luz y renacen los árboles y se va la nieve. Y bueno, todas esas fiestas son paganas que uno es como una mezcla y esas cosas tienen, bueno, cientos de años, ¿no? Y uno eh, bueno, por ejemplo, esconder huevos de Pascua, el día de Sí, resurrección. sí. Eh, la Pascua Resurrección es una fiesta cristiana, pero esconder huevos de chocolate no. Entonces, No, no. es una cosa que se Sí, hereda y lo hizo saludamos mi... a Esquel, a Caraballo también, que se han unido, están unidos también. Y bueno, tú comentabas lo de las fiestas estas de solsticio el solsticio de verano es el 21 de junio, pero aquí se celebra la fiesta de San Juan. Pero si te pones a ver, la fiesta de San Juan es el derivado de una fiesta hacia el sol por la llegada del verano aquí en estas tierras, pues.
pero la imposición de la religión católica hizo que se transformara en la fiesta de San Juan, porque se dice que San Juan nació el 24 de junio, en esa misma fecha, Claro. que coincide con esa celebración de la fiesta del sol, del fuego. Por eso es que aquí en las playas se llenan todas de candela, hacen fogatas grandes. Y ahí lo que te puedo contar con relación al miedo es que probablemente la gente que tenía una tradición pagana, bueno, para poderla seguir celebrando y no ser sometidos a una pena dolorosa, porque la Inquisición andaba por ahí buscando quién era el que no se portaba como Dios manda. Y entonces, bueno, la gente, yo veo hoy en día aquí que nadie va a la iglesia, pero todo el mundo sale a la calle a celebrar la fiesta de San Juan. Y es la fiesta de San Juan, pero se ve que en el trasfondo lo que está es la verdadera, la cuestión del tiempo, o sea, la llegada no estoy diciendo que no hayan católicos y no haya quien lo cierren correctamente, pero en la sociedad, lo que yo veo en la calle, la gente toda celebrando fiesta, fuego, petardos, aquí le dicen petardos, y celebran con pasión hasta 2 3 de la mañana. Yo creo que para mí la fiesta más celebrada de los españoles es la fiesta de San Juan. Y veo que tiene ese Ajá. concepto sobre la llegada del sol, del verano, o sea, la celebración del Por lo verano. que me Y bueno, contaste, sí, la gente no bueno, tuvo miedo, ¿no? La gente salió a celebrar. la gente salió a celebrar, aunque hoy es el primer día en que no se usa mascarilla en la calle, Ah, ya la oficialmente, quitaron. a menos que te montes en el autobús. Entonces allá aparece un poco el miedo y entonces te ordenan a que te tienes que poner la mascarilla en lugares cerrados. Eh, yo fui hoy a la playa y había gente mucha gente sin mascarilla y también vi mucha gente, o sea, vi de los dos. O sea, se ve que ahí, yo por lo menos me quité la mascarilla hasta llegar al autobús de mi casa, caminando hasta el autobús para sentir la sensación, oye, de que no tengo que cargar la mascarilla, porque no hay nadie a mi lado, o sea, estoy caminando prácticamente con la gente con la que yo convivo, con mi esposa, con mi nieto, y nos fuimos a la playa. Cuando nos montamos en autobús, todo el mundo tenía su mascarilla, no había nadie que estuviera rompiendo la regla. Cuando llegamos a la playa, nos pusimos en la arena y se mantuvo el distanciamiento, se sentaron unos muy cerca de nosotros, bueno, nosotros nos movimos un poco, pero no nos pusimos las mascarillas porque hay tanta orilla, tanto arena pero ahí está una primera sensación de lo que se llama el espacio de lo que decir que tenemos miedo, de cuánto miedo tenemos nosotros, y no nos damos ni cuenta del miedo que tenemos a veces, ¿no? O sea Pero fíjate que este miedo originado por el COVID es, claro, un miedo, eh, bueno, casi que estadístico, porque bueno, tú sabes que si te contagias, aunque la incidencia de muertes es bajo, dependiendo del país, está entre el 1 y el 3, bueno, dependiendo de la edad puede llegar hasta 5, pero claro, pero uno nunca sabe quién cae en el estadístico. Entonces, existe el temor del contagio o el miedo. El contagio es por las consecuencias, ¿no? No por el tránsito tanto de una enfermedad que se parece a una gripe, sino por la posibilidad de que tú seas afectado por el estadístico, ¿no? bueno, fíjate Sobre que el todo, miedo es un asunto, esto es interesante, ¿no? Porque el comportamiento social de la pandemia, es manejo de la realidad, es una realidad. O sea, existe el virus, no existe el virus. ¿Qué efectos produce el virus, científicamente hablando? Porque hay los negacionistas y hay negacionistas que se han muerto por no atender al miedo. Entonces, se murieron porque no negaron que había y no se pusieron la mascarilla y bueno, se infectaron y se murieron. Así, y otros les dio y se salvaron. Les dio el COVID y se salvaron. Pero en cierta forma tiene que ver cómo yo interpreto la realidad. O sea, qué elementos tengo yo que es lo que el miedo como emoción no te va a decir. Te va a llegar el miedo como que, bueno, esto te da miedo, pero a lo mejor no hay tal miedo, el miedo está solamente en tu cabeza. O a veces el miedo está,
fuera de tu cabeza, o sea, y que ni siquiera lo miras, o sea, no lo tomas en cuenta, y resulta que, bueno, que trae consecuencias, te trae consecuencias, que puede llegar hasta perder la vida, porque el miedo es una emoción que se nos da para protegernos, para ayudarnos a evitar, a manejarnos con objetividad frente a la realidad que amenaza la vida de manera, de manera verdadera, ¿no? Esta es la cosa, ¿no? El miedo como activador de la protección de la vida, dice Es Jocelyn Ávila. exactamente, es para conservar. El miedo originalmente, porque bueno, siempre yo creo que es un buen punto de partida uno analizar perdón, de dónde venimos. Venimos bueno, de lo que hemos observado, de personas que, que de repente se agruparon, ni siquiera entendemos que no tenían ni siquiera lenguaje, se agruparon para protegerse, ¿no? Y como decía el sabio Maturana, se agruparon y en ese formar la tribu nació un afecto protector, que es, bueno, él lo llama el amor, pues Maturana era biólogo y bueno, tuvo esas teorías tan maravillosas. Y desde el amor, en esa protección, empezaron a ver que si se protegían, bueno, podían conservar su seguridad y conservarse como equipo. Empezaron la- a tener descendencia y tuvieron bebé, pero el bebé humano era un ser indefenso, que si no es por el amor, no es como otros animales, que tú ves un animal que pare a un bebecito y ahí mismo se para y camina. El bebé humano no es capaz. El bebé humano tiene que ser acobijado, ser amamantado, ser movido, ser limpiado hasta que tiene cierta edad, pero pasan años hasta que la mamá humana le da cierto grado de independencia. Y yo creo que el miedo nace de, de esa relación amorosa. Esa es mi mirada muy particular, pues. Y bueno, he Eh, escuchado a eh, otros que tienen esa misma mirada, ¿no? En la mirada, en la protección del clan o de la tribu, perdón, en la protección de la tribu eh, contra las amenazas externas, la madre podía gritar, podía correr, podía abrazar, se podían, bueno, aprendieron a defenderse, ¿no? Un palo con una piedra en la punta y se agruparon para cazar mamuts o lo que sea, animales que después descubrieron el fuego y lo cocinaban. Y bueno, todo un aprendizaje como en conjunto, ¿no? El aprendizaje social que es realmente de donde viene todo, ¿no? Todo el aprendizaje viene de cómo aprendemos pero juntos. entonces según lo que escucho, el miedo surge y luego aparece el amor. O sea, en el discurso de que la Bueno, tribu, evolutivamente hablando, me refiero. no, yo creo que primero fue el amor. Sí, ¿no? Sí. Yo creo primero fue el amor y bueno, viviendo en conjunto se empezaron a dar cuenta que si salían venía un tigre y se los comía y bueno, tenían opciones. Por eso que la gente que estudia el miedo ahora dice que se puede dividir en tres miradas, ¿no? Ujú, Fly, son tres F en inglés. Fly, fight, freeze. Eh, ujú. Fly es salir corriendo y montarte en un árbol. Fight es Fight. agarrarte, luchar, que es el mejor de ellos, pienso, ¿no? Porque enfrentas al miedo. Y Ujú. freeze, tú lo ves Congelar. en cantidad de memes, un perro que caza un pato y el pato se hace el muerto, cuando el perro se descuida, el pato sale corriendo, que no estaba muerto, se hizo el muerto. Ujú, Son ujú. cosas que pertenecen al proceso evolutivo y bueno, eso lo traemos desde cuando vivíamos entonces en tribus, ¿no? Pero Ajá, pero yo- y eso es muy interesante lo que tú comentas porque es como un proceso
como ocurrieron las cosas naturalmente. Sin embargo, sin ningún tipo de certidumbre cognitiva. Es decir, esas son las reacciones naturales, porque en aquella época el lenguaje no estaba tan desarrollado como hoy en día está, ¿no? Entonces, a eso que estamos hablando, eh, o sea, ¿qué piensas tú con respecto a esa secuela del miedo? Porque claro, en contraposición está el amor y evidentemente que el amor protege y el amor entonces entra en riesgo y con el miedo y todo se afronta a una bestia para defender a sus hijos, a su criatura, así como también decidió en lugar de pelear por los alimentos, compartir los alimentos porque estaba imbuido por el amor. Pero como hoy estamos hablando del miedo, entonces es el motivo, o sea, por qué el miedo de repente nos cuesta muchas veces autorregularlo. O sea, hay personas que, o sea, ¿por qué crees tú que le cuesta, a ti por ejemplo, hay alguna circunstancia en donde tú hayas vivido el miedo y haya sido difícil gestionarlo, te quedaste atrapado en el miedo o saliste corriendo? O sea, cuéntame algo de eso de tu experiencia, pues que Sí, bueno, yo creo que todos tenemos un cuento, uno o unos o muchos, y ahorita me muchos. vienen a la cabeza un montón, pero eh, claro, eh, ante la posibilidad de que algo suceda, y cuando te das cuenta que no lo estás inventando, porque hay un miedo que es solamente cognitivo, ¿no? Y uno actúa y se paraliza por el temor de que algo suceda. Pero si tú estás frente a un evento que puede, porque estás viendo todos los elementos y puede realmente pasar, tienes que hacerte cargo, ¿no? Y gestionarlo. Tú me dices que si me acuerdo de un caso, cuando certificamos para coaches, que tuvimos la misma hoja, para los que nos ven por primera vez, Santiago y yo, en distintas fases, tuvimos la misma hoja de ruta. Bueno, Santiago es abogado, yo soy arquitecto, pero ambos hicimos psicología positiva, estudiamos coaching y después hicimos estudios avanzados de coaching ontológico. O sea que somos coaches que eventualmente nos encanta ayudar a la gente y ejercer. En el segundo diplomado de coaching eh, había una experiencia fantástica que lo llamaban el laberinto, que tú lo debiste haber vivido también, ¿no? Simula al laberinto ese de la mitología griega, que en el centro, en el laberinto vivía bueno, la historia es fascinante si ustedes la leen, ¿no? Minotauro, El Minotauro. Minotauro, que era mitad hombre, mitad toro, y era, bueno, carnívoro, pues, y la gente que entraba ahí en Laberinto. el espacio ese complejo podía entrar, pero después le costaba mucho salir. Entonces, bueno, una historia que le dan un madejo, una bola de estambre, y él lo va desenrollando hasta que llega al centro y se consigue con el Minotauro. Y di cuenta la leyenda que el Minotauro, cuando él llegó, eh, se dejó. Entonces para él fue fácil. ¿Tú te acuerdas el nombre de los personajes? Ahorita como estamos improvisando, hubiera sido lindo llamarlo por nombre. Él sacó la espada y mató al Minotauro. En realidad es una metáfora que podemos usar para vencer un miedo muy importante. En mi caso, cuando yo hice la experiencia, porque ellos simulan al laberinto, nos tapan los ojos, es un espacio conservado, siempre está protegido, quiero decir. En el laberinto yo fui uno de los, yo no encontré la salida. Esto es muy personal lo que voy a contar, pero fue interesante porque yo me di cuenta que yo no sabía pedir ayuda. Digamos, formalmente, no era como una competencia. Yo creo que algunos en la vida que nos ha tocado transitar,
y se funda probablemente en lo que vivimos en la infancia, nos toca ser como autosuficientes, ¿no? Y crecemos con ese mito o con esa creencia de que podemos realizar y lograrlo todo. Y una de las actividades que ocurrían en el laberinto era que podías levantar la mano y venía un coach y te asistía. Y cuando yo, claro, era todo un ruido, como éramos como 40 personas, cuando yo empiezo que todo se empieza a volver en calma y empieza a haber silencio, yo digo como que quedé yo solo aquí. Y entonces ese día, en el miedo de no ser suficiente, levanté la mano. Y ese Mm. día fue fantástico para mí, mira, se me pone la piel de gallina, porque no hay cosa más maravillosa que poder pedir ayuda y más maravilloso aún es tener a alguien en quien contar y que realmente te pueda ayudar y Que que te esté ayude. incondicional, igual así como tú puedes estar incondicional para alguien más, ¿no? Así O sea que, que ese bueno, miedo que tú me estás, ese miedo que tú me sí. estás contando, no sé si ya echaste ya tienes quieres cerrarlo, la historia. No, no, adelante, no, adelante. Si yo abrí la Sí. puerta, somos En coaches base a los lo que dos. tú me cuentas y lo que tú me dijiste al principio de Fly, Freezing ¿cuál era el otro? El otro era, Fight, este, flight, freeze. O sea, ajá. huir, congelarse En o este caso luchar. fue freeze, o sea, te congelabas, te quedaba congelado, no pedías ayuda. Bueno, yo seguía en acción, yo seguía moviéndome a ver si Sí, conseguía la pero ruta. necesitabas ayuda y no la pedías. ¿Qué hacía el miedo? El miedo te asustaba, el miedo lo tenías delante de ti, el miedo lo tenías al lado tuyo o el miedo estaba detrás de ti. O sea, lo ignorabas el miedo, era que ignorabas ese miedo, lo ignorabas. Claro, pero es el miedo a, a no poder lograrlo, porque inclusive antes de entrar en el laberinto, yo lo que pensaba era que lo iba a lograr, no era lo que podía aprender en el laberinto. Y no había miedo. Entonces, el miedo ocurrió cuando Adentro, oigo adentro. el silencio, ahí ocurre el miedo y interesante es cómo ocurre, porque ahí sí ocurrió el miedo que paraliza, tienes razón. Cuando yo oigo el Ajá, silencio y me conecto con el silencio, exacto. exacto, fue freeze, me congelo, ¿no? Lo viste, Y, viste el pero, miedo frente a ti, viste el miedo frente a ti. Es como ponerlo enfrente de ti y él te hace, te asusta, pues, o sea, te deja congelado, pues. No sé, así es. ¿cómo lo ves tú? Es- ¿Ah? Algo así. ese sería la forma esa es una forma de decirlo. Y Te bueno, haces, nada, lo interesante es cómo uno se hace cargo. Bueno, nos estábamos preparando para eso, ¿no? Nos estábamos preparando para entrar en el laberinto. Entiendo que otros lo hacen, Eliesa lo hace, hay otros, sí, sí, lo hacen, sí, sí. Dice, gracias por tan personal y bella entrega, dice Mariana Espinosa. Gracias, Mariana. Dice que bueno, que esa entrega tuya es muy bella y muy personal. Y bueno, yo te digo lo del congelarse, el de quedarse congelado, porque en mis aprendizajes del miedo, a mí me pasó algo similar. Cuando yo estaba facilitando en un programa de coaching con Eduardo Martí, que forja consultores, y él me invitó una oportunidad a estar con él y fue yo fui con algo de psicología positiva, estaba introduciendo psicología positiva en su programa y entonces invitó a una persona que atravesó en las montañas de Canaima. Hay una que llaman que tiene una cueva, hay una cueva, y esa cueva nunca había sido atravesada por ninguna persona a través de un aeroplano. O sea, era un aeroplano de esos los que están como en las playas de Margarita o en esas playas que tú ves que circulan a baja altura, pero se trataba de atravesar esa cueva de un lado al otro en uno de estos aeroplanos. Y él nos fue a hablar del miedo.
y en eso él nos decía que su papá había sido aviador, que su papá había sido aviador y que eso a él lo motivó mucho y por lo tanto él aprendió también de la aviación y él tenía estos globos aerostáticos y incluso la experiencia fue montarse durante el curso en el globo aerostático, una cosa que yo nunca había hecho en mi vida, ¿no? Y que le podía dar miedo a alguna persona y tal. Entonces, lo que a mí me pareció muy interesante de lo que él comentó es que para él el miedo tenía tres posiciones. Si yo pongo frente a mí el miedo me paraliza, decía él. Si yo pongo el miedo detrás de mí, o sea, como que no existe, lo ignoro, bueno, me traerá consecuencias. Si yo logro este, ir con mi miedo al lado, conmigo, yo me siento que, bueno, que el miedo viene conmigo por algo bueno, sino que vamos juntos, pues. O sea, como él decía, yo le digo a mi miedo, tú vienes conmigo y me avisa, pero tranquilo, no te pongas más allá de la cuenta. Y él dice que él analizó la cueva y el pasar, y sus amigos le decían, un día antes de que él lo hiciera, los amigos le decían una bolsa negra que había ahí, que era que si pasaba, lo iban a meter en la bolsa, pues. Entonces le decía, mira la bolsa, le decían los amigos, ¿no? Y entonces él dice que él tuvo un año estudiando ese proceso, un año estudiando cómo iba a pasar por ahí. Y resultó que en sus análisis llegó a la conclusión de que si daba más o sea, si el riesgo era mayor del 50%, él no lo haría. Pero si era 50 y 50, él se lanzaba y era lo que él llegó a la conclusión, que era 50 y 50. Y los amigos le decían, mira la bolsa aquí, la bolsa negra. Y él lo hizo. Y Pero es pasó y muy, se ganó. muy realista. Pero fíjate que es consciente del manejo, que es lo que yo creo que a la gente mm, que le puede interesar mucho. O sea, cómo yo autorregulo mi miedo, ese miedo. Si yo tengo miedo, ¿verdad? Él dice, bueno, yo hago una conversación con mi miedo y yo analizo las variables de la situación. Y ante eso, yo decidí que era 50 y 50 y me lancé. Y cuando me lancé, estando en la cueva, hubo un roce de una de las alas con una de las paredes de la cueva, pero él logró, de todas maneras, sortearla y salir hacia el otro lado. Y él Claro. dice que se ganó el premio, ¿cómo se llaman? El Guinness. Tiene un premio Guinness, ese venezolano que Sí. atravesó, única cueva que ha Déjame, sido atravesada con aeroplano, ¿no? Este, permíteme, porque yo lo conozco, cuando me gradué de arquitecto, me metí en el club de mira pues, arco con flecha en la imagínate. Universidad Simón Bolívar. Y ahí uno de los entrenadores, que después fue un gran amigo, volaba ultraliviano. Esos Sí, avioncitos son de tela y de aluminio y tienen un exacto. motorcito y caben una persona. Hay unos que son de dos. Y su entrenador era Jimmy Marrul, que es de quien tú estás hablando. Ese es el que yo estoy hablando. Jimmy atravesó la cueva que está en el Roraima, que atraviesa de lado a lado el Tepuy. Esa es la Creo que es el cueva. Roraima. Es el Roraima, Sí, sí, que la pero tú no atravesó. sabes cómo son los vientos, tú no sabes, no había certeza. A los seres humanos nos encanta tener certeza de las cosas, porque vivimos en esa búsqueda. Tenemos certeza de que nos vamos a graduar, certeza que vamos a esto, que vamos a hacer dinero, que vamos a tener una vida feliz. Queremos tener certeza, pero no siempre podemos tener certeza de las cosas. En este Exactamente. caso, él Exactamente. decidió atravesar esa cueva A riesgo en, en- de perder la en- vida. y el miedo se lo colocó en el bolsillo, pues, Él dice que lo puso al porque lado. Yo lo puse al lado mío. lo Eso puso es lo que él nos como dijo en esa pasajero, charla. Sí, él lo es mi puso como compañero de pasajero al viaje. lado. Yo hago del mío. De manera que eso lo que quiere decir, porque los corremos, porque siempre hay la posibilidad de que queremos que pase, ¿no? En esa circunstancia al lado mío ante una situación difícil, porque si yo realiza,
Si yo lo Es una, ignoro, me mato, porque no tomo en cuenta nada. Yo tomé muchas cosas en cuenta para hacer lo que hice. Y pero eso fíjate que es parece una una, tontería, pero a mí me parece que cuando estamos viviendo una situación de miedo, que puede ser real o irreal, y aquí estamos hablando de algo real porque se iba a meter en una cueva, algo que nadie había hecho en la vida. Pero muchas veces nosotros estamos ante escenarios, que es lo que yo creo que donde el miedo hace mucho, no nos ayuda. Cuando yo no hago, como yo no me hago acompañar por mi miedo, porque el miedo es bueno. Asimismo, te puedo contar que hijo de un gran amigo mío que hacía escalación allá en esas mismas Roraima, bueno, se mataron dos o tres que estaban ahí escalando. Y yo siempre digo, bueno, algo no vieron que debieron haber, ignoraron, no se dieron cuenta y ocurrió lo que no debía pasar. A lo mejor lo habían considerado todo y bueno, no tuvieron la suerte de un asunto que pone la adrenalina alta porque quieres lograr cosas maravillosas y bueno, acabas con tu vida. Bueno, eso es posible. Pero bueno, yo, es que yo lo además llevo a la mi adrenalina, vida, yo lo llevo a mi vida, para decirte, bueno, de los casos en los que yo, el miedo me supera en algunos momentos, el miedo me ha superado. Y cuando el miedo me supera, no porque sea real lo que está pasando, sino porque eso lo crea mi mente y entonces autorregularme frente a una situación difícil, que no es el fin del mundo, a mí me parece que el mundo se va a acabar. Eso es lo que a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo viví mucho el mundo de los conflictos laborales eh, y yo tenía que negociar. Aquí dice, hice un stop and think y decidí dar media vuelta y cambiar la ruta, por supuesto, sin perderlo de vista. Alguien está contando aquí, Ruth, en estos días en mis caminatas diarias, en la acera del frente, frente a un coyote, hice un stop and think y decidí dar media vuelta y cambiar la ruta. Bueno, ahora no sé cómo vuelvo para acá. y perderlo de Ah, vista. Por supuesto, cambiar la sin ruta. perderlo de vista. Ajá, exacto, muy bien, Ru, exactamente. O sea, el miedo te alertó y tú tomaste la decisión adecuada en lugar de afrontar una cosa que eso sí es el peligro más porque tú no sabes cómo manejar una relación con un coyote, o sea, no lo sabemos, ¿no? Entonces, a mí me pasaba con cosas que no habían coyotes, sino que yo veía los coyotes en donde no estaban. Si había un conflicto, había un paro, Los si coyotes. yo recuerdo en una oportunidad que me enviaron a hacer un cierre de una planta de una empresa dentro de otra empresa, que era parte de la industria petrolera y por lo tanto tenían contratos colectivos distintos. Y la idea era que los trabajadores que estaban en esa planta, que eran de la empresa donde yo trabajaba, pasaran a trabajar en la empresa donde estaba la planta y que sus condiciones mermaran, bajaran sus condiciones, o sea, perdieran beneficios del contrato colectivo de la empresa en donde yo estaba. Entonces, eso es como, imagínate, era entrar en la boca del lobo y se armó un tremendo conflicto, porque no era, involucraba a otra empresa. Yo estaba notificando a los trabajadores y estaba deteniendo la operación o sea, no yo, sino las consecuencias de las decisiones, traían un conflicto a una planta que quería tener su operación andando y por el conflicto que nosotros teníamos dentro, le estábamos perjudicando la producción a la otra empresa que era hermana de esa misma industria petrolera, ¿no? Y entonces a mí me llamaron a Caracas, el director de recursos humanos me llamó a la casa, me llamó y me dijo que fuera allá. Mira, tú tenías que haber visto, yo decía, bueno, ¿qué me irán a decir? No fui suficiente, lo mismo que tú dices, no soy suficiente, no llegué, ¿qué me van a decir? Me irán a votar, me van a hacer lo que sea. Y me recuerdo que hubo esa tensión, pues, ¿no? Yo tenía que notificar a los trabajadores con personas que no los conocieran, pero que venían de otras zonas que me reportaban a mí,
para lograr encontrar a los trabajadores y reportarles que estaban cambiados de lugar de trabajo. En ese interín pasaban todas esas cosas y se formó un zafarrancho. Pero lo bueno es que cuando yo llegué a la oficina del director, la pregunta que él me hizo es que, ¿quién, con qué permiso yo había hecho una fiesta en una casa ajena? Había armado un fiestón y un lío en una casa ajena, porque era Pequivempa, era otra empresa, ¿no? Y bueno, más bien se rió del conflicto, pues. O sea, de eso así. Y yo Claro, montando un cuento de que, bueno, como no, porque era un tremendo lío, pero mi miedo pudo más que, era un coyote mentiroso, como dice Ru, y yo iba temblando en el avión y me lo dijo un amigo que me vio, estás temblando, Santiago, estás temblando. Imagínate cómo está uno cargado de miedo a algo que no tiene por qué ser así. Entonces, eso es lo que yo me he ido con el tiempo, bueno, he llegado tarde, como dicen, como autorregulándolo, pues, o sea, bajando ese nivel de ansiedad, ¿no? Y el miedo es a no ser suficiente. El miedo es a que otro no apruebe lo que yo hago. O sea, así eso, es. eso es, ese es Y ahí está el fíjate miedo. que ahorita, como uno sigue aprendiendo, yo asisto a ILC Academy, que es un venezolano que emigró a Florida y tiene una academia de coaching, de life coaching allá, ¿no? Y ellos hablaron que un término que yo no conocía, lo llaman el síndrome del impostor, Mm, que es cuando una persona va a hacer algo y piensa que no va a ser suficiente, mm, le da miedo y se paraliza. claro. Entonces, nada, el hecho de, claro, ¿qué hace uno? Bueno, nosotros somos coaches, ¿qué hace uno en un trabajo, en auto-coaching? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los límites que yo me pongo? ¿Dónde están esos límites? ¿A qué se debe que yo me ponga un límite muy alto o no tenga límites intermedios para poder avanzar? Porque a veces lo que hay que hacer, imagínate un coach que piense que no es suficiente y no hace sesiones, y como no hace sesiones nunca evoluciona y no puede certificarse internacionalmente. La única manera es que tengas horas de vuelo. Igual un piloto, pues. Un piloto la Ujú. primera vez que vuela tiene que vencer una cantidad de temores y viaja, además que viaja con alguien que le da certeza o le da confianza. Y la confianza y el miedo a veces Bueno, se donde hay confianza compadecen no hay miedo. Y donde hay y miedo no hay se... confianza. Sí. Así es, Esa a es una veces... máxima de nuestra escuela, pues, ¿no? Del coaching. Dice, donde hay Sí, miedo no hay confianza. Y donde hay pero confianza pero no es la no hay miedo. única, no es la única, no es la Ujú. única. Eh, ah, bueno, yo pienso que hay otras formas de trabajar el miedo. Tú acabas de contar una y bueno, yo otra. Yo sí quería, perdona, Santiago, quiero traer a beneficio de que esto quede grabado y que para los que lo escuchen posteriormente y los que están en vivo, que tú dijiste que me parece importantísimo y me lo voy a adueñar también, es lo que te dijo Jimmy Marul, que tú puedes viajar con el miedo en el asiento de adelante, en el asiento de atrás o en el asiento de al lado. Claro, Sí, si tú tienes el miedo en el futuro, vives en ansiedad. Si tú tienes el correcto. miedo en el asiento de atrás, vives ansioso, ¿no? Perdón, ansioso en el futuro. Vives angustiado. Y si Bueno, tienes el mismo resultado al sí. lado, vives en el presente. Y la única Eso es correcto. manera, diría, con lo que hemos estado conversando, de gestionar el miedo es traerlo al presente y sentarlo en el asiento de al lado, pues, para que sea Eso, menos. eso que tú acabas de decir, bueno, creo que es muy importante y tiene que ver con los estudios de Seligman, que él no sabe por qué razón, no tiene estudios que confirmen por qué razón se desarrollaron más las emociones negativas desde el punto de vista evolutivo que las emociones positivas. Y una esencial, el miedo, porque la vida era interpretada en ese momento, cuando venía el animal para comerte, cuando tú tenías que sobrevivir
los seres humanos no comíamos de primero. Cuando mataban una bestia grande, mataba a otra y se la iban comiendo los animales más grandes. En el Homo sapiens, en el libro del Homo sapiens, se comenta que, bueno, que nosotros llegamos de último al banquete y que justamente por comernos los tuétanos que hay en la parte de la esencia de los huesos, nuestro cerebro se fue creciendo en mayor medida y nos ayudó. Pero lo que comenta Seligman, para volver al punto de la evolución de del miedo y sobre todo sobre las emociones negativas, es que la interpretación en aquel momento, o yo sobrevivo o sobrevive el otro. O sea, esto o gano yo o gana él. O sea, aquí uno gana y el otro pierde. Entonces, esa interpretación de la vida como un juego de ganar y perder se instala en los sentimientos de los seres humanos más allá de la situación de extremo peligro de Peligro. sobrevivencia. Y entonces eso ha traído como consecuencia que la vida sea interpretada también como una competencia, ¿no? O sea, competimos y como competimos no cooperamos en la forma en que sí lo podríamos hacer si nosotros no dejamos de temer en los demás, de que nos van a quitar lo que puede ser para nosotros importante cuando interpretemos que emocionalmente lo que nos sirve es el amor, pero ahora estamos hablando del miedo, pero para diluir el miedo tengo que hacer el trabajo. ¿Dónde quiero yo tener relaciones con las personas? Desde el miedo, desde la confianza. ¿Cómo hago para generar confianza? Lo ignoro a la gente. ¿Cuánta gente no ha sido ignorada en una sociedad que la han sometido al miedo porque los gobiernos, no estoy hablando de los gobiernos actuales, estoy hablando de la historia universal, todos los sistemas de reyes y todo le metieron miedo a la gente para que le hicieran caso. Y entonces ese miedo, porque un pueblo cambie una cosa que le está pasando en un momento para que logre unirse y cambiarlo, bueno, tienes que crear confianza, tienes que diluir el miedo, ¿no?, en la población, eso es a nivel social. Entonces, el miedo tiene una importancia capital en la vida del ser humano para sobrevivir, es verdad, pero también para generar dentro del manejo de la evolución del cerebro, el cerebro no hace la distinción que tienes que hacer tú de decir dónde quieres poner el miedo, sino que el miedo tú lo sientes y la gente va como a la libre y por eso autorregularlo. Si no sé qué es ni siquiera el miedo y qué es cómo yo puedo hacer para hacerme aliado de mi miedo, pues resulta harto difícil para las personas entender esto de las emociones. Pues eso, a mí me parece que este es a mí me parece que esto es un punto importantísimo, que la gente sepa para qué se le dio el miedo y que reconozca dónde lo tiene y dónde lo quiere tener. Y entonces ahí es donde empieza un trabajo de ya reflexivo, de conciencia, en donde tú no dejas que tus instintos te dominen, sino que tú te haces cargo de que esos instintos no te puedan dominar para tú salir en medio Ya, Yo, por ejemplo, yo no sé cómo tú, pero a mí me pasó también cuando me despidieron, cuando yo salí, bueno, no voy a decir que me despidieron, yo salí y afortunadamente salí porque la vida me cambió para mejorar mi vida personal muchísimo cuando salí de PDVSA. Yo quiero mucho a PDVSA y todo, pero es un proceso de aprendizaje. Cuando yo me vi en la Plaza de la Meritocracia yendo todos los días para reunirme y lo que hubiera que estaba muriendo la gente, que le dio infarto, que le dio ACV, que le dio cosas, yo dije, yo no vengo más para acá, porque si yo vengo para acá también me voy a enfermar, pues entonces yo tengo que hacerme cargo de mi cosa y ahí estaba el miedo, pero yo dije, tengo que salir adelante, no me puedo quedar aquí paralizado. Ahí puse el miedo al lado mío, vamos a salir tú y yo a echarle puchón. Y bueno, yo no tenía conciencia, eso fue una cosa que me salió naturalmente, que me salió sin haber, no era coach, no era nada, era simplemente la forma como yo actuaba en mi vida natural, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo eso que estás diciendo, porque el tener, hacer un viaje con una emoción sentada al lado tuyo, yo creo que es una metáfora hermosa que se puede llevar la gente. Tú decides, o puedes decidir, o puedes pensar en que puedes tomar decisiones, qué emoción vas a sentar ahí al lado. Porque
decía Sven Denner, que es un psicólogo mexicano. Él decía, bueno, pero vean en inglés, se llama emotion, la energía que mueve. Claro, y es Sí, verdad, en el modelo de la acción que hemos estudiado, de la ontología del lenguaje, antes de la acción generalmente hay una emoción que mueve, porque es emotion, correcto. la energía que mueve. Si eso es verdad, si la acción conduce o es originada o es detonada por una emoción, y si tú colocas al miedo, puede, inclusive la acción puede ser la no acción, pues de paralizar. Pero imagínate que coloques ahí la valentía, la templanza, la Ajá, honestidad, eh, la creatividad. Bueno, exacto. son fortalezas, pero que pongas emociones, perdón, que el agradecimiento, estaba poniendo fortalezas, perdón, que coloques el humor, el agradecimiento, el amor, coloques otras emociones ahí, bueno, nada, tus acciones van a ser distintas. Entonces, si tú siempre estás acompañado adelante o atrás o al lado por el miedo, tienes que es un momento de hacernos cargo de eso, ¿no? Y aprender a gestionar de alguna manera. Yo creo que tú Bueno, has fíjate dicho, que sí, eso me lleva al lenguaje, que ujú, ponerle atención qué es lo que digo de ese miedo, porque en lo que estás diciendo está la traducción de lo que estás sintiendo. Ahora, se necesitan distinciones para poderte dar cuenta que es lo que está diciendo que está relacionado con una emoción. Eso es lo que hay que aprender a hacer. Eso no hay que ir a la universidad. Eso toma tiempo. Una cosa es saberlo, otra cosa es instalarlo. Yo tengo aquí 4 años y el miedo me ha llevado también otra vez a la misma circunstancia de sentir muchas veces que no soy suficiente para conectarme con el mundo con el que estoy entrando en contacto. Y pensar que he de trabajar para conseguir dinero y no para servir a los demás. Entonces cambio la fórmula. Si le pongo interés a generar dinero, no estoy atendiendo a lo que es fundamental en los seres humanos, que es para qué sirvo a los demás, qué hago yo, cuál es mi trabajo, qué es lo que yo le ofrezco al mundo. Y cuando yo le ofrezco al mundo desde esa esencia de lo que yo soy, el mundo comienza a ofrecerme abundancia, porque estoy en claro, sintonía con lo que es la emocionalidad necesaria para que el mundo abunde. No pensar en el dinero como lo más importante, y te desvías, porque ese miedo mis ahorros se están ahogando, me estoy quedando sin ahorro de toda mi vida. Entonces, bueno, te estás empobreciendo porque tu mente con ese miedo te está llevando a ese rincón. Entonces, a eso yo he evolucionado en estos 3 4 años, he cambiado el discurso y estoy viendo cosas distintas, pues también eso es verdad. Y eso me interesa mucho que todo el mundo lo sepa, porque no porque uno sea coach, uno dejó de ser un ser humano y es un ser especial que tiene. No, yo soy un ser humano no, imperfecto, que a veces llego tarde a las cosas y otras veces, bueno, la peté y todo, y la vida sigue siendo una fiesta. Ese reencuentro emocional donde le digo al miedo, tú no tienes aquí, ven acá y siéntate al lado mío para que me ayude de verdad cuando lo necesito. Te necesito ahora para que me ayudes, pero no para que me estés echando la bativa y me estés impidiendo que yo salga adelante. Entonces, tú sabes esta que conversación son nuevas, hay, pues. hay una metáfora hermosa que tiene que ver con eso que estás diciendo, que los coaches somos seres humanos y no por estar certificados igual que los demás, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, o sea, todos somos seres humanos y hay una metáfora hermosa que hablaban el otro día aquí en las redes sobre un semidios, también podemos aprender mucho de la mitología griega, se llama Quirón. Quirón era un medio caballo o era un caballo con el torso humano, ¿no? Brazos y cabeza. Tú lo debes haber visto. En las comiquitas de nuestra época Sí, salía- sí me acuerdo. Sí, sí, estaba con Hércules. Bueno, sí, ese sí. Quirón era un semidios, era inmortal, y otro semidios cazando le clavó una flecha en una pierna y quedó herido, ¿no? Y él dedicó su vida completa hasta que decidió traspasar la inmortalidad a otra persona ayudando a gente, salvándole la vida, ayudándolos a que se curaran. De hecho, Quirón le da el nombre a quirófano,
Imagínate tiene que tú. ver con eso. Y Quirón se conoce como el sanador herido. Y para mí, sanador herido es una metáfora para las personas que como nosotros ayudamos a otros a salir de algún sitio que quieran salir, a hacer un tránsito, una caminata sobre su propio ser. Y yo creo que, bueno, somos Un compromiso. personas que hemos dedicado la vida a eso, pero sanadores heridos. O sea, seguimos siendo humanos con nuestras dolencias, sombras y luces, Todo. pero dedicados a ayudar a los demás. Acompañar al otro. Ese es lo bonito de este trabajo. Y bueno, y Acompañar en la la promoción palabra del correcta. bienestar, la promoción del bienestar, a través del uso de una palabra amable, compasiva, cariñosa, que es lo que le corresponde a uno como en este trabajo muy, muy reconfortante, pues, ¿no? Así que bueno, no sé, mira, nos quedan, ya tenemos cuánto ya. Ya, Vamos ya bien todavía. quedan 7 minutos. Sí. Santi, ¿dónde era lo que estaba en el flyer? ¿Dónde habita la palabra miedo? Bueno, ¿dónde habita la palabra miedo? Depende de cada quien, ¿no? O sea, dónde habita, ¿no? A veces, a mí sí si traigo aquí a Yeriana Carballo, que ha sido mi consteladora, Yeriana diría que sal de esa cabeza. Ella decía, ella que en los grupos era de familia, constelaciones familiares, estábamos con los hijos y todo. Y ella decía, necesito un cerebro aquí. Venga, Santiago, este es puro cerebro. O sea, habita mucho en mi cerebro. Tengo que bajarlo al corazón para que ese corazón es el primer músculo que se forma cuando uno se hace humano. El corazón como músculo, y es el último que se detiene cuando uno pasa esta experiencia. O sea, no es nada casual, ¿no? Entonces, ese es otro cerebro, ese es otro cerebro. Pero Mira, un Santi, cerebro, nosotros ¿cómo? para hacer estos vivos tuvimos que habitar el miedo. Tú puedes hablar tú ¿Cómo no? habitaste el Sí, miedo para... ¿cómo no? Yo habité el miedo siempre de no ser suficiente, de no saber cómo manejar la herramienta. eh, Mucho miedo antes de lanzarme a que la gente me vea hablando. Además, descubrí que yo soy más fácil para hablar sin que esté grabando nada, sino que sea en vivo. Cuando me pongo a grabar, entonces viene el perfecto, que tiene que hacerlo perfecto. Yo lo repito 200 veces para hacerlo, entonces eso me desgasta. Entonces, al final, cuando estuvimos conversando tú y yo, que nos decidimos hacerlo, es porque una de las cosas es que es liviano. Esta conversación es entre amigos que, bueno, que disfrutamos de una forma del hacer, de nuestro hacer, que nos da sentido y compartirlo con los demás que asisten con nosotros a esta conversación. Pero sí, eso es lo que me pasó, me dio miedo hasta que entonces, haciendo este programa de palabra habitada, siempre hay un atrevimiento. ¿A qué me atrevo? O sea, viene con el miedo del atrevimiento. Entonces, bueno, vamos a atrevernos, chicos, a hacer esta conversación en vivo y una semanal. Y aquí estamos, pues, ya superamos el miedo. Ya lo pusimos Claro, aquí al lado, tranquilo, que no pero está echando fíjate broma. que a veces la confianza no es suficiente, ¿no? Porque podemos tener confianza, pero todavía falta. Y yo lo descubrí, ya cierro mi parte, a través de la honestidad. Yo creo que un poco uno puede como poner un espejo y poder verse bueno, tenemos una cantidad de años y podemos conversar sobre lo que nos ha tocado vivir. Y bueno, y aquí estamos, y estamos hablando de eso. Y hablamos del miedo y hablamos con Ah, desparpajo. sí, sí. Y si son 7, y si son 20, y si son uno, bueno, yo quiero que sean más también, pero no pasa nada, porque tengo miedo. Ay, ¿cuántos podrán aparecer? Bueno, que aparezcan los que van a aparecer y que nos den sus opiniones y que expresen sus ideas sobre lo que estamos hablando, porque de esto se trata. Y que si a ellos les parece
que tiene algo interesante, pues que nos los digan, y si le falta algo, que también que nos los digan. No tenemos miedo, pues no tenemos miedo a poder hacer eso, ¿no? Eso también es importante en esta conversación que tenemos tenemos 7 personas aquí ahorita, u 8, no sé cuántas hay, Mucho. este, 8 personas que tenemos el honor de que nos acompañen. Y en otra oportunidad, podríamos abrir un espacio para conversar, con ellos de una forma diferente. Lo que pasa es que estamos aprendiendo, como dicen, a manejar el otro día, para cerrar, me pareció fascinante ver a Laureano Márquez en un conversatorio, y él tenía que invitar a Claudio Nazoa a que entrara, y no sabía cómo hacerlo. Y yo decía, pero bueno, ¿qué más clase quiero de este hombre que lo siguen millones de personas? Y con desparpajo y con tranquilidad dice, es que yo no sé cómo se hace, ¿cómo puedo invitar yo a Claudio para que entre aquí a la conversación? Entonces, ¿cuál es el rollo, hermano? El mundo nos pone esta oportunidad, afortunadamente. Este tipo de cosas le han quitado rigidez a los sistemas que el hombre inventó para someter a la gente a un determinado comportamiento. Hoy somos libres, y gracias a Dios podemos aprovechar esto para sacarle provecho livianamente. ¿Cuándo, Así si que cuando en nuestra infancia o juventud hubiéramos pensado que podíamos hacer una transmisión en vivo a nivel mundial, sí, universal? O no, sea, no, 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 no no, es, no, en los esquemas nuestros no existe, no existe. Nosotros tuvimos que no, no. reaprender y deconstruir eh, y volver eh, a construir y volver a resignificar las cosas y darle sentido ma- a la historia que sí, traía. a mí eso que tú dices me acuerda que en la industria petrolera había unas que llamaban unos retroproyectores. Ahora Sí, nada de eso existe, ¿no? Pero primero en las láminas, que la teníamos que llevar a un dibujante para que sí, hiciera las láminas que nosotros íbamos a presentar, a hacer la presentación. Y si tú no te presentabas con eso, estás muerto. Pero lo peor era que tú encendieras, tú estabas a cargo de arreglar el local, y cuando prendían el retroproyector se quemaba el bombillo, y que no hubiese un repuesto. Eso era la muerte. Había que tenerle miedo, había que tenerle miedo a que por favor no se apague el retroproyector y que tengamos un bombillo de repuesto, ¿no? Entonces, puro miedo, pero para que tú veas, hoy en día nada de eso ocurre, y eso es ser afortunado. El mundo lo hace más fácil hoy en día, y por lo tanto hay que tener más confianza en equivocarse. ¿Cuál es el rollo? Si me equivoqué, bueno, lo corrijo la próxima vez y punto, se acabó, ya está. claro, porque es que la gente Enojado, bueno. inclusive va a una charla, a una conferencia y lleva su presentación de PowerPoint pero ¿qué tal si no corre? ¿Qué tal si no sirve? ¿Qué tal si tienes que hablar solo tú? Ahora, nosotros no usamos transparencias aquí ni Bueno, nada. es lo maravilloso de esta conversación. ¿Qué transparencia hay aquí? Que nada, aquí todo es conversando Bueno, sí, bueno, y sí hay nutriendo, la ¿no? transparencia de lo que hablamos, ¿no? Que es Sí, transparente. claro. Eso sí, eso sí. Pero bueno, ha Mira, sido de verdad otro conversatorio que cada vez lo estoy disfrutando más. Me estoy sintiendo más en confianza. Y a todos los que están conectados, le damos muchísimas gracias. Y bueno, los que estén pendientes para el próximo. Y si quieren invitar a otros, pues también que lo hagan, y que que son riegue la bienvenidos voz. todos. Sí, sí, que riega la Mira, voz por ahí. Santi, ahora que yo cierre, ¿cómo hago para que quede grabado? Explícame tú que tú Él te tienes va a más decir experiencia. él te va a decir que lo baje. Él mismo te va a dar la facilidad de decir para que lo baje. Y le das ahí para que él lo baje. Lo baje. Yo le doy a un, Quede ¿dónde le digo? grabado, para que quede grabado y tú lo puedas poner en la red, como lo hice yo la semana pasada. Cuando termines, él te va a decir que lo terminó grabando. Entonces tú lo que vas a hacer, ¿cómo se llama? Es darle, y cuando lo tengas listo, él te va a decir para mostrarlo en público, y te va a decir que le pongas un título y un comentario. Y Ok, entonces tú haces pero eso y le das y va a aparecer. le doy a esta cruz que está aquí. Sí, cuando terminemos. Hay una X, ahí le doy, a la X. Cuando termine, sí, le das ahí y automáticamente te va a aparecer que se Ok, está bajando la grabación. Y después bueno, te va a decir, Dios mediante. la quiere publicar. Entonces tú le Sí, dices que sí, y entonces te va a poner que le pongas un título y que le pongas el comentario, y ya, y bueno, listo.
Nos Así que vemos el bueno, sábado que viene. un saludo para todos y nos seguimos conversando. Chao, le voy a dar a la X. A la X, dale a la X. Chao, chao. Chao a todos. Chao, Santi.